Mis padres me enviaron un mensaje de voz: estás fuera del negocio familiar. Solo respondí con un escueto entendido y colgué. Lo que ellos no sabían era que yo había estado grabando todas nuestras reuniones durante meses y tenía evidencia suficiente para hundirlos por completo. Me llamo Alejandro, tengo 29 años, y hasta hace poco creía que mi porvenir estaba garantizado dentro de la empresa constructora que fundó mi abuelo hace 4 décadas. Construcciones Mendoza comenzó como un pequeño emprendimiento de remodelaciones residenciales, pero con el tiempo se transformó en una compañía sólida que ejecuta proyectos comerciales de gran envergadura en toda la ciudad. Mi abuelo Roberto solía decirme que algún día la empresa sería mía, que ese era su legado para las futuras generaciones. Cuando falleció, hace 3 años, mis padres, Eduardo y Carmen, tomaron las riendas del negocio. Al principio, todo parecía marchar bien. Yo trabajaba como supervisor de proyectos, aprendiendo cada área del negocio desde lo más básico. Mis padres siempre hablaban de cómo me estaban preparando para liderar la empresa algún día, de la importancia de comprender cada detalle antes de asumir mayores responsabilidades. Pero en los últimos meses, todo empezó a cambiar. Primero fueron exclusiones sutiles, reuniones importantes en las que, de pronto, mi presencia ya no era necesaria. Conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba en la oficina. Mi padre comenzó a hablar cada vez más sobre reestructuración y nuevas direcciones para la empresa, aunque nunca me daba detalles concretos. Hace 6 meses, noté que mi hermano mayor, Diego, empezó a aparecer con más frecuencia en la oficina. Diego, quien había abandonado la universidad para encontrarse a sí mismo viajando por Europa con el dinero de mis padres. Diego, que jamás mostró interés alguno por la construcción y que pasaba más tiempo hablando de criptomonedas y tecnología que de estructuras o planos. Cada vez que preguntaba qué hacía ahí, mis padres me daban respuestas evasivas, hablando de que estaban explorando nuevas oportunidades. La tensión alcanzó su punto máximo la semana pasada. Estaba revisando unos contratos cuando escuché voces alteradas en la sala de conferencias. Era mi padre discutiendo acaloradamente por teléfono sobre asegurar la transición y minimizar las complicaciones legales. Al pasar frente a la puerta, escuché algo que me heló la sangre. Alejandro no puede enterarse todavía. No hasta que todo esté finalizado. Esa noche supe que tenía que averiguar qué estaba pasando. Llegué temprano a la oficina al día siguiente y revisé los archivos a los que tenía acceso. Lo que descubrí me dejó en shock: documentos sobre una reestructuración corporativa, papelería legal firmada por abogados que no conocía, y lo más perturbador, un contrato de consultoría firmado por Diego como director de desarrollo estratégico. Un puesto que jamás supe que existía. Esa misma tarde confronté a mis padres. Los encontré en la oficina de mi papá, revisando unos planos junto a Diego, que llevaba un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual. ¿Qué significa esto?, pregunté, dejando caer el contrato sobre el escritorio. ¿Desde cuándo Diego tiene un cargo ejecutivo? Mi padre ni siquiera levantó la mirada. Es temporal, Alejandro. Estamos evaluando nuevas líneas de negocio y Diego tiene ideas frescas. ¿Ideas frescas? No pude evitar alzar la voz. ¿El mismo tipo que gastó $50,000 en encontrarse a sí mismo en Tailandia ahora es nuestro director estratégico? Diego sonrió con esa expresión arrogante que dominaba desde niño. Hermano, que tú hayas estado aquí más tiempo no significa que sepas hacia dónde va la industria. El futuro está en la tecnología integrada y la construcción inteligente. ¿Construcción inteligente? Solté una carcajada amarga. Hace 6 meses no sabías ni cómo usar un nivel. Mi madre intervino con ese tono condescendiente que usaba cada vez que pensaba que yo estaba reaccionando de forma exagerada. Hijo, nadie está cuestionando tu entrega, pero a veces se necesita una visión externa para evolucionar. Durante las siguientes semanas, las exclusiones se volvieron más evidentes. Reuniones con clientes clave a las que Diego asistía y yo no. Decisiones importantes que se tomaban sin consultarme. Hasta que un día, al llegar a la oficina, descubrí que mi contraseña del sistema de gestión había sido modificada. Al preguntar por qué, mi padre murmuró algo sobre actualizaciones de seguridad. Fue entonces cuando comencé a grabar nuestras conversaciones. Al principio, solo por precaución. Usaba una aplicación que parecía una simple grabadora de notas de voz. Nadie sospechó nada. La primera grabación reveló mucho más de lo que esperaba. Era una junta sobre el proyecto del centro comercial Riverside, nuestro contrato más grande del año. Mi padre le explicaba a Diego los detalles del presupuesto cuando soltó algo que me paralizó. Una vez que Alejandro esté fuera del panorama, podremos reorganizar toda la operación. Los clientes confían en el nombre Mendoza, pero no necesitan saber quién está realmente al mando. Diego preguntó. ¿Y qué hay del testamento del abuelo? ¿No dejó algo claro sobre la sucesión? Mi padre guardó silencio unos segundos antes de responder.
Eso ya está resuelto. Nuestro abogado encontró ciertas ambigüedades en la redacción que nos dan más margen de maniobra. Esa noche no pude pegar un ojo. Mi abuelo siempre fue claro conmigo sobre sus intenciones. La empresa era para mí. Yo había trabajado ahí desde los 18 años. Había aprendido cada área, sacrificado amistades y oportunidades porque creía en este futuro. ¿Cómo era posible que hubiera ambigüedades? Al día siguiente decidí buscar ayuda profesional. Contacté a un abogado especializado en derecho corporativo y sucesiones. Le expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles, y me dijo que podía revisar los documentos si lograba acceder a ellos. Sabía que mis padres guardaban todos los papeles importantes en una caja fuerte en la oficina. Aproveché mi hora de almuerzo, cuando casi no había nadie, y logré abrirla. Aún recordaba la combinación, la fecha de fundación de la empresa. Un detalle que mi padre nunca cambió. Dentro encontré el testamento original de mi abuelo. Y al leerlo, se confirmaron mis sospechas. El documento no dejaba lugar a dudas. Construcciones Mendoza será heredada en su totalidad por mi nieto Alejandro Mendoza al cumplir 30 años, o antes si demuestra estar completamente preparado para asumir las responsabilidades de dirección. También encontré otros documentos, correspondencia con abogados, formularios de transferencia de acciones y algo que me hizo hervir de rabia, una carta de mi padre dirigida a otro abogado, con fecha de apenas 2 meses atrás, en la que preguntaba sobre la posibilidad de reinterpretar ciertos puntos del testamento para facilitar una transición más flexible del liderazgo. La traición era total. No solo me estaban apartando lentamente, sino que además estaban trabajando activamente para quitarme lo que mi abuelo había querido que fuera mío. La confirmación final de esa traición llegó de la forma más cruel. Era viernes por la tarde. Estaba finalizando la supervisión de un proyecto de oficinas en el centro cuando sonó mi celular. Era mi padre. Alejandro, necesitamos hablar. Ven a la oficina ahora. Su tono era extrañamente formal, casi distante. Al llegar, los encontré a él, a mi madre y a Diego sentados alrededor de la mesa de conferencias. Había papeles regados frente a ellos, y todos tenían esa expresión solemne que la gente pone cuando te van a dar malas noticias. Como si alguien hubiese muerto. Siéntate, dijo mi padre, señalando una silla colocada estratégicamente para que pareciera que estaba siendo interrogado. Mi madre evitaba mirarme a los ojos, jugando nerviosamente con su anillo de bodas. Diego, por el contrario, parecía estar disfrutando cada segundo del momento. Hemos tomado una decisión difícil, comenzó mi padre. La empresa está evolucionando hacia una dirección que necesita un liderazgo distinto. Diego va a asumir mayores responsabilidades, y tu rol va a modificarse. ¿Modificar cómo? Pregunté, aunque ya sabía que no iba a gustarme lo que iba a escuchar. Vamos a reestructurar. Tu posición seguirá siendo la de supervisor de proyectos, pero Diego manejará la estrategia general y las relaciones con los clientes clave. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Me estás diciendo que Diego, que hace 6 meses no distinguía entre cemento y concreto, ahora va a dirigir la empresa que mi abuelo me dejó? Tu abuelo no te dejó nada en concreto, interrumpió Diego con esa sonrisa arrogante de siempre. Dejó la empresa a la familia, y la familia ha decidido que yo soy más apto para liderar en esta nueva etapa. Eso es una completa estupidez, solté, poniéndome de pie. Leí el testamento. Dice claramente. Dice que la empresa pasa a la familia, me interrumpió mi padre. Y nosotros somos la familia. Y como tal, hemos decidido que esta es la mejor dirección. Papá, trabajé aquí 11 años. Conozco cada parte de este negocio. Sacrifiqué mi vida social, mis relaciones, todo por esta empresa. Y ahora me vienes a decir que el niño de oro, que jamás trabajó un solo día en su vida, va a tomar mi lugar. Finalmente, mi madre habló con ese tono suave y manipulador que usaba cada vez que quería suavizar un conflicto. Hijo, nadie está diciendo que no vales. Pero Diego tiene una visión moderna. Ha estudiado tendencias, tiene contactos en tecnología. ¿Qué contactos? Solté, explotando. ¿Los de Alers que conoció en Ibiza? ¿Los influencers con los que se la pasaba en Miami? Diego soltó una carcajada. ¿Ves, papá? Esta es la razón por la que no puede dirigir una empresa moderna. Todo lo toma personal. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró. Comprendí que mi propia familia me había estado saboteando durante meses. Que habían armado todo esto mientras yo seguía trabajando como un iluso, convencido de que construía mi futuro. ¿Sabes qué? Dije, con la voz peligrosamente calmada. Tiene razón. Es muy personal. Me dirigí a la puerta, pero mi padre me detuvo. ¿A dónde vas? No hemos terminado de hablar. Sí, hemos terminado, contesté sin mirar atrás. Terminamos por completo.
Esa noche no pegué un ojo. Me quedé escuchando las grabaciones que había hecho durante las últimas semanas. Hora tras hora de evidencia. Conversaciones sobre cómo preparar mi salida, discusiones sobre cómo modificar la estructura de la empresa para evitar que yo pudiera reclamar algo legalmente. Pero lo que más me destrozó fue una grabación de mi madre hablando por teléfono con mi tía Rosa. Alejandro siempre fue demasiado serio, decía. Diego tiene más carisma, más capacidad para los negocios modernos. Alejandro es buen trabajador, pero no es material de liderazgo. ¿Material de liderazgo? Después de 11 años de entrega total, de dejarlo todo por esta empresa, de aprender hasta el último detalle porque creía que algún día sería mi responsabilidad, resulta que no era material de liderazgo. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que realmente significaba jugar sucio. Pero primero, necesitaba asegurarme de tener todas las cartas a mi favor. Llamé al abogado que había contactado antes y coordiné una reunión urgente para esa misma mañana. Le llevé todo, copias del testamento original, las grabaciones, los correos, los documentos. Quería saber exactamente qué opciones legales tenía antes de dar el siguiente paso. La reunión solo confirmó lo que ya sospechaba: mis padres estaban violando de forma directa las intenciones de mi abuelo. Pero el abogado me dijo algo que no había considerado. Como supervisor de proyectos, con acceso a información financiera, había sido testigo de ciertas irregularidades que podrían tener implicaciones legales. Cosas que, en su momento, pasé por alto: facturas infladas, materiales baratos cobrados como premium, pagos en efectivo a subcontratistas sin documentación. Detalles que por sí solos parecían aislados, pero que juntos, pintaban un cuadro preocupante. Si todo esto es cierto, me dijo el abogado, esto va mucho más allá de una simple disputa por herencia. Y ahí comprendí que tenía mucho más poder del que creía. El lunes regresé a la oficina como si nada. Saludé a mis padres, revisé mis correos, y actué exactamente como el empleado ejemplar que ellos pensaban que todavía era. Pero por dentro, estaba registrándolo todo con una precisión que habría hecho sentir orgulloso a mi abuelo. Durante la semana anterior me había dedicado a reunir pruebas adicionales, facturas duplicadas, registros de compras de materiales que jamás llegaron a las obras. Pagos a empresas fantasma que luego descubrí estaban a nombre de familiares cercanos. Mi posición como supervisor me daba acceso privilegiado a la parte financiera. Y ahora estaba usando esa información de forma estratégica. El miércoles, mis padres convocaron otra reunión familiar. Esta vez también invitaron a mi tía Rosa y a mi primo Javier, como si quisieran respaldar su decisión con más autoridad. La mesa de conferencias estaba cubierta de documentos legales frescos y contratos que aún olían a tinta. Alejandro, comenzó mi padre, con ese tono empresarial fingido que había adoptado desde que empezó esta farsa. Hemos finalizado los trámites para la transición. Aquí tienes tu nuevo contrato, con un aumento de sueldo como supervisor senior. Supervisor senior. Como si un título inflado pudiera compensar el robo de mi herencia. Diego estaba sentado junto a él, comportándose como si ya fuera el dueño de todo. Con una carpeta de cuero costosa y tomando notas en su tablet, aparentando ser un ejecutivo consumado, cuando en realidad no era más que un parásito con buena ropa. El aumento es del 15%, añadió mi madre, como si me estuviera haciendo un favor. Y conservarás todos tus beneficios actuales. Qué generosos, respondí, hojeando el contrato sin realmente prestarle atención. ¿Y esto es definitivo? Completamente, respondió Diego, con esa sonrisa de superioridad que me daban ganas de borrarle a golpes. Ya hablé con nuestro abogado corporativo. Todo está en orden legal, dijo mi padre con aparente seguridad. Fue en ese momento que decidí jugar mi primera carta. ¿Hablaste con qué abogado? Pregunté, fingiendo casualidad. ¿Con el licenciado Hernández, el mismo que ha llevado nuestros asuntos legales durante los últimos 15 años? La expresión de mi padre cambió de inmediato. ¿Hablaste con Hernández? ¿Por qué? Porque quería entender mis derechos como beneficiario del testamento de mi abuelo, respondí con calma. Y resulta que él tiene una copia del documento original. El verdadero. No esa versión alterada que ustedes han estado manipulando. El silencio en la sala fue abrumador. Mi tía Rosa se removió incómoda en su asiento, mientras Javier, de pronto, parecía fascinado por el estado de sus uñas. No sé de qué estás hablando, murmuró mi madre, aunque su voz ya no tenía la misma firmeza de antes. Estoy hablando del testamento original, el que dice claramente que la empresa me corresponde al cumplir 30 años. Estoy hablando de cómo ustedes han estado trabajando con otro abogado para intentar encontrar vacíos legales que no existen. Diego trató de mantener la compostura. Incluso si eso fuera cierto, tú todavía no tienes 30, ¿cierto? Correcto, me faltan 8 meses.
Pero resulta que hay una cláusula muy interesante, habla de que puedo asumir la empresa antes si demuestro estar preparado para dirigirla. Saqué mi celular y puse sobre la mesa la pequeña grabadora que había estado usando todo ese tiempo. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre, con evidente nerviosismo en la voz. Son grabaciones de nuestras conversaciones durante las últimas 4 semanas, dije. Conversaciones donde ustedes admiten, claramente, estar violando las disposiciones del testamento. Charlas donde planean mi salida de la empresa. Momentos donde mi querido hermano se refiere a mí como el obstáculo que necesitamos eliminar. El color desapareció del rostro de Diego. Eso es ilegal. No puedes grabar sin consentimiento, balbuceó. En realidad, sí puedo, repliqué. La ley en México permite grabaciones siempre que uno de los involucrados esté presente y de su consentimiento. En este caso, ese fui yo. Mi padre se levantó abruptamente. ¿Qué quieres, Alejandro? ¿Dinero? ¿Un porcentaje mayor de la empresa? No quiero nada de ustedes, dije también poniéndome de pie. Quiero lo que me corresponde. Lo que mi abuelo me dejó. Toda la empresa, tal como él lo estipuló en su testamento. Y eres un ingrato. Gritó mi madre, fuera de sí. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? Me reí con amargura. ¿Cómo sabotearme poco a poco durante meses? ¿Cómo mentirme sobre mi herencia? ¿Cómo intentar arrebatarme lo que legítimamente es mío? Y entonces jugué mi carta más poderosa. ¿Pero saben qué es lo más revelador de estas grabaciones? No solo es la conspiración contra el testamento, también son los otros temas de los que hablaron. Todos se quedaron congelados. Como esa reunión donde discutían inflar los costos del proyecto Riverside. O cuando mencionaron los pagos en efectivo a la empresa de consultoría del primo Miguel, que, curiosamente, no existe. El pánico en la mirada de mi padre fue instantáneo. No sabes de lo que estás hablando. Lo sé perfectamente, interrumpí. Y, aparentemente, también lo sabe la Procuraduría Fiscal de la Federación. Era mentira. Pero ellos no lo sabían. La expresión de terror absoluto en sus rostros fue suficiente para confirmar que había dado justo donde dolía. ¿Qué quieres?, susurró mi padre. Quiero que firmen la transferencia total de la empresa a mi nombre. Ahora. De lo contrario, todas las grabaciones y la documentación financiera que he reunido van directo a las autoridades fiscales y al Colegio de Arquitectos. La atmósfera en la sala cambió por completo. Diego, que hacía solo unos minutos se comportaba como el flamante heredero del imperio, ahora no era más que un niño asustado de 32 años, enfrentando por primera vez las consecuencias de sus actos. Esto es chantaje, balbuceó, con la voz temblorosa. No, repliqué con serenidad. Esto es justicia. El chantaje sería pedirles dinero a cambio de mi silencio. Yo solo quiero lo que me pertenece. Mi tía Rosa se levantó de golpe. Yo no tengo nada que ver con esto. Javier, vámonos. Siéntense, ordené, y mi tono los detuvo en seco. Porque resulta que, Rosa, tú también apareces en mis registros. La consultoría Rosa Elena recibió 120,000 pesos en pagos en los últimos 6 meses, por servicios que nadie puede explicar. Rosa se desplomó nuevamente en su silla. Su rostro estaba pálido como la ceniza. Mi padre intentó recuperar algo de autoridad. Alejandro, estás cometiendo un error. La empresa necesita liderazgo con experiencia. ¿No entiendes las complejidades? ¿Complejidades como evadir impuestos? Lo interrumpí. ¿Cómo esa cuenta en efectivo que usan para hacer pagos sin registro? Papá, llevo 11 años aquí. Créeme, entiendo perfectamente las complejidades. Mi madre empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia. De impotencia. Alejandro, somos tu familia, ¿cómo puedes hacernos esto? ¿Cómo pudieron ustedes hacerme esto a mí? Respondí, con el corazón en llamas. Trabajé como esclavo 11 años, convencido de que construía mi futuro. Sabían perfectamente lo que mi abuelo quería, y aún así, intentaron robármelo. Diego intentó una última jugada desesperada. Incluso si entregas las grabaciones, no tienes pruebas sólidas de fraude fiscal. Son solo conversaciones. Y por primera vez en semanas, sonreí. ¿Solo conversaciones, Diego? Durante los últimos 3 meses he estado documentando todo. Tengo copias de facturas duplicadas, registros de pagos en efectivo, correos con proveedores fantasma. Como supervisor de proyectos tenía acceso a todo. Y como futuro dueño de esta empresa, decidí hacer una auditoría completa. Saqué una carpeta gruesa de mi mochila y la dejé sobre la mesa. Aquí están las copias. Los originales están guardados en una caja de seguridad, junto con las grabaciones. Mi padre la abrió con manos temblorosas.
A medida que revisaba los documentos, su rostro se descomponía. Esto podría destruirnos por completo, murmuró. Exactamente, afirmé. Entre evasión fiscal, fraude a clientes y violaciones a regulaciones de construcción, estamos hablando de multas millonarias, posible tiempo en prisión y la revocación total de todas sus licencias. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó mi madre, su voz apenas audible. Quiero que firmen la transferencia total de Construcciones Mendoza a mi nombre. Hoy. Ahora mismo. Y quiero que Diego, Rosa y todos los demás involucrados renuncien a cualquier participación en la empresa. ¿Y si hacemos eso?, preguntó mi padre, señalando la carpeta. ¿Qué pasa con esto? Si la transfieren sin poner obstáculos, yo me hago responsable de regularizar toda la situación fiscal. Como nuevo propietario, pagaremos las multas necesarias, corregiremos los registros y seguiremos adelante. ¿Y las grabaciones? Se quedan conmigo. Como seguro. Mientras ustedes no interfieran con mi gestión, no hay razón para que vean la luz. Diego estalló. Esto es una farsa. No puedes chantajearnos para que te den la empresa. No los estoy chantajeando, le dije, mirándolo fijamente. Les estoy dando una salida. Una oportunidad de evitar la cárcel. Esta empresa es mía por derecho. Ustedes la han manejado ilegalmente. Yo solo estoy reclamando lo que siempre fue mío. Durante las siguientes 2 horas, fui testigo de cómo se desmoronaba por completo la estrategia familiar. Mi padre hizo llamadas desesperadas a 3 abogados distintos, y todos confirmaron lo que ya sabíamos: legalmente, no tenían cómo zafarse. Las pruebas de fraude fiscal eran contundentes. Pagos en efectivo sin respaldo, facturas infladas, empresas fantasma registradas a nombre de familiares, todo estaba documentado de forma minuciosa. Y las grabaciones ofrecían el contexto que demostraba que nada de eso había sido un accidente. A las 6 de la tarde, tenían solo 2 opciones: firmar la transferencia voluntaria de la empresa o enfrentarse a una investigación fiscal que no solo destruiría Construcciones Mendoza, sino que probablemente enviaría a varios miembros de mi familia a prisión. Mi padre firmó con la mirada perdida, como un hombre completamente derrotado. Mi madre continuaba llorando en silencio. Diego ya no tenía ni rastro de su arrogancia habitual, lucía exactamente como lo que siempre fue, un niño mimado que, por primera vez en su vida, enfrentaba las consecuencias de sus actos. Rosa y Javier firmaron sus renuncias a cualquier participación futura en la empresa. Estaban demasiado aterrados por las implicaciones legales como para atreverse a protestar. Cuando se firmó el último documento, me puse de pie y los observé a todos. A partir de mañana, soy el único propietario de Construcciones Mendoza, anuncié con firmeza. Tienen hasta el viernes para retirar sus pertenencias personales de la oficina. Sus accesos al sistema serán desactivados esta noche. Alejandro, murmuró mi padre. ¿De verdad vas a echarnos así? Ustedes me echaron a mí primero, respondí. La diferencia es que, cuando yo lo hago, es completamente legal. Han pasado 4 meses desde que tomé control total de la empresa, y la transformación ha sido extraordinaria. No solo recuperé lo que legítimamente me pertenecía, sino que descubrí que la compañía tenía un potencial mucho mayor del que mis padres le permitieron alcanzar. Lo primero que hice fue contratar a un contador forense para realizar una auditoría exhaustiva. Los resultados fueron peores de lo que imaginaba. Durante los últimos 3 años, mis padres desviaron aproximadamente el 30% de las ganancias hacia cuentas personales y esquemas de evasión. La empresa que yo creía en crisis económica, en realidad era altamente rentable, siempre que se manejara con integridad. Con el apoyo de un abogado fiscal especializado, regularicé todos los asuntos tributarios pendientes. Sí, tuve que pagar multas considerables, casi 200,000 pesos en total, pero al mostrar una actitud cooperativa con las autoridades y demostrar que los problemas venían de la administración anterior, evité investigaciones más profundas que podrían haber puesto en riesgo la licencia de operación. El proceso de transición no fue sencillo. Tuve que despedir a 3 empleados que estaban directamente implicados en los esquemas de facturación falsa. Pero también pude ofrecer aumentos salariales sustanciales a los trabajadores honestos que habían sido ignorados por mis padres. La moral del equipo se disparó cuando entendieron que ahora tenían un líder que valoraba la ética por encima de las ganancias rápidas. Diego intentó sabotear el proceso durante las primeras semanas. Se comunicó con varios de nuestros clientes clave, tratando de convencerlos de que yo no estaba preparado para liderar. Lo que no sabía era que muchos de ellos ya me conocían, porque había trabajado con ellos durante años como supervisor. Confiaban en mí. Algunos incluso me confesaron que se habían sentido incómodos con las propuestas que Diego hizo cuando intentó tomar el control. El proyecto del centro comercial Riverside, que había sido la joya de la corona bajo el mando de mis padres, se completó 2 semanas antes de lo previsto y con un ahorro del 15% en presupuesto.
Una vez eliminados los sobrecostos que Diego había incluido, el cliente quedó tan satisfecho que nos otorgó de inmediato un nuevo contrato valorado en 2 millones de pesos. Mis padres intentaron una última jugada hace 2 meses, contrataron a un abogado para impugnar la transferencia, alegando que había sido obtenida bajo coacción. Lo que no sabían era que yo había documentado todo el proceso con sumo cuidado, grabaciones de audio de cada reunión, copias firmadas de todos los documentos y testimonios de los abogados presentes que confirmaban que nadie fue forzado a firmar nada. Lo más importante fue que su propio abogado les explicó que, para proceder legalmente, tendrían que abrir al escrutinio todos los registros financieros de la empresa de los últimos 3 años. Cuando entendieron que eso expondría por completo sus fraudes, retiraron la demanda en silencio. La ironía más deliciosa llegó la semana pasada. Diego, que se había jactado durante meses de sus conexiones en el mundo de la tecnología y la construcción inteligente, finalmente consiguió trabajo, como vendedor de seguros en una empresa modesta. Su salario mensual equivale a lo que la empresa genera ahora en un día promedio. Rosa tuvo que cerrar su consultoría fantasma y aceptar un empleo administrativo real. Javier, que vivía de dividendos que nunca le correspondieron legalmente, ahora trabaja como contador junior en una firma que procesa declaraciones fiscales personales. Mi madre ha intentado contactarme varias veces. Me envía mensajes hablando de reconciliación y perdón, aunque siempre vienen acompañados de sugerencias disfrazadas sobre cómo podrían contribuir al crecimiento de la empresa. Claramente, no han aprendido nada. Mi padre, en cambio, ha guardado completo silencio. Creo que, por fin, comprendió que no hay vuelta atrás. El hijo que subestimaron no solo recuperó lo que era suyo, sino que ha demostrado ser un administrador infinitamente más competente que ellos jamás fueron. Hoy, la empresa emplea a 42 personas, comparado con las 28 que tenía antes bajo su dirección. Nos hemos expandido hacia proyectos residenciales de alto nivel, manteniendo nuestra especialidad en construcción comercial, pero sumando remodelaciones de lujo que han resultado increíblemente rentables. El mes pasado, recibí una propuesta de una desarrolladora inmobiliaria de Guadalajara para encargarnos de un proyecto de condominios valorado en 8 millones de pesos. 5 años atrás, ese tipo de contrato habría sido impensable para nosotros. Hoy, con una reputación limpia y operaciones completamente transparentes, somos considerados uno de los contratistas más confiables de la región. Cada mañana, cuando llego a la oficina, que ahora lleva legalmente mi nombre, pienso en mi abuelo. Él levantó esta empresa con honestidad, esfuerzo y una visión de largo plazo. Mis padres casi la destruyen por codicia y favoritismo. Pero ahora, por fin, Construcciones Mendoza está cumpliendo el propósito que él siempre soñó. Y la mejor parte es despertar cada día sabiendo que ya no tengo que fingir respeto por personas que no lo merecen. Que no tengo que sonreír mientras me traicionan. Que no estoy construyendo el futuro de alguien más. Estoy construyendo mi propio futuro. Tal como mi abuelo siempre quiso. Y las grabaciones siguen guardadas, seguras, en mi caja de seguridad. Un recordatorio permanente de que, al final, la verdad siempre tiene más poder que las mentiras familiares. Existen relatos que van más allá de simples narraciones. Son reflejos de la vida misma. Si este te tocó el corazón, apóyanos para seguir compartiendo otros que también merecen ser conocidos. Suscríbete, forma parte de esta comunidad. Mil gracias, y que tu día sea maravilloso.